Muchos creyentes en Cristo están convencidos de que el mayor desafío antes de que se cierre este ciclo será el avance del mal en el mundo. Sin embargo, ¿y si te dijera que el verdadero riesgo proviene de algo mucho más cercano, algo que se encuentra en el interior mismo de la iglesia? Así es. Lo que el apóstol Pedro advirtió poco antes de su muerte sigue siendo una de las enseñanzas más ignoradas a lo largo de generaciones. Hoy descubrirás por qué esta advertencia urgente es más relevante que nunca y por qué necesitamos escucharla antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de seguir adelante, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Este no es solo un estudio bíblico cualquiera, es un llamado a estar alerta, una llamada a despertar a aquellos corazones que se han dormido ante los desafíos que enfrentamos. Te animo a compartir este mensaje con aquellos que más amas, porque este es un mensaje que muchos necesitan escuchar y podría ser el despertar que algunos necesitan en este momento crítico. Cuando el apóstol Simón Pedro escribió su segunda carta, estaba completamente consciente de que sus días en la tierra se estaban acercando a su fin. Sus palabras tienen el peso y la experiencia de alguien que no solo fue testigo directo del Mesías, sino que además vivió una relación profunda y transformadora con él. Negó, lloró, fue restaurado y ahora, al final de su vida, estaba listo para entregar su último mensaje. No era un mensaje cualquiera, sino un legado. En 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14, Pedro expresa que siente una fuerte obligación de mantener viva la memoria de sus hermanos en la fe, pues sabe que pronto dejará su cuerpo terrenal, tal como el Señor se lo había anunciado. Este no es el discurso de un hombre que teme la muerte, sino el de un profeta que entiende que su misión va mucho más allá de sus propios días. Él sabía que lo que compartiera no solo afectaría a su generación, sino que resonaría a través del tiempo, guiando y advirtiendo a generaciones venideras. La urgencia que impregna cada línea de esta carta surge de la profunda convicción de que tiempos difíciles están al acecho. Pedro no está escribiendo para entretener ni para impresionar con discursos teológicos complejos a sus lectores. Más bien, escribe como alguien que ve el futuro sombrío y que con el corazón apesadumbrado sabe lo que está por venir. Él tiene la certeza de que el pueblo de Dios será confrontado con enseñanzas falsas, líderes engañosos y persecuciones sutiles que amenazarán su fe. Sus palabras se presentan como señales claras a lo largo del camino, como advertencias dadas por alguien que ya ha recorrido ese sendero y que ahora, con firmeza, grita: cuidado con lo que está por venir. La carta, en su esencia, es un testamento espiritual. Pedro no deja herencias materiales, sino verdades eternas que trascienden el tiempo y el espacio. No hay lugar para el sentimentalismo vacío en sus palabras. Todo está impregnado de una sobriedad profunda, como si cada palabra tuviera un peso eterno. Pedro hace un llamado urgente para que los creyentes no olviden lo que se les ha enseñado, porque, según él, el olvido espiritual es el primer paso hacia la caída. No le importa la popularidad ni la aceptación. Lo que realmente arde en su alma es el deseo de que sus hermanos permanezcan firmes en la verdad, incluso cuando esa misma verdad se vea desvirtuada o menospreciada. Pedro no está buscando aplausos ni aplazamientos. Su único propósito es asegurarse de que tras su partida, los discípulos de Cristo sepan dónde deben poner sus pies, puedan distinguir lo que es verdadero de lo que no lo es, y se mantengan firmes ante los engaños que inevitablemente surgirán con fuerza. Cada palabra que Pedro escribe está cargada de un propósito concreto. Él no malgasta su tiempo en temas superficiales ni en cuestiones que desvíen la atención. Va directo al núcleo de la fe cristiana: la santidad, la fidelidad, la perseverancia y la vigilancia. Lo que está en juego aquí
no es simplemente una diferencia de opiniones doctrinales, sino la salvación misma de muchas personas. Es por esto que Pedro escribe con tal intensidad, como alguien que trata de despertar a un pueblo que al borde del sueño está a punto de caer ante el peligro que se avecina. Pedro hace un llamado claro a que los cristianos posean una fe sólida, activa, que no sea arrastrada por las corrientes de doctrinas cambiantes. Hoy, al leer sus palabras, debemos recordar que este llamado no fue solo para los creyentes de su tiempo. La urgencia con la que Pedro escribió sigue resonando para nosotros hoy. Su carta, cruzando siglos de historia, ha llegado hasta nuestros días con la misma urgencia y el mismo grito de alerta. No debemos permitirnos dormir, ni distraernos, ni perder el enfoque. Las mismas sombras que acechaban a los cristianos de su época hoy se extienden sobre nuestro tiempo. Pedro no emplea un tono suave cuando habla de los falsos maestros. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, él es tajante al afirmar que surgirán dentro del pueblo de Dios, así como ya lo hicieron en tiempos pasados. El apóstol entendió que la mayor amenaza para la fe cristiana no provendría solo de fuentes externas, sino también desde dentro de la propia comunidad de creyentes. El verdadero peligro no era la persecución manifiesta, sino la falsa enseñanza disfrazada de verdad. Y es precisamente por esto que su advertencia se vuelve tan esencial, porque muchas veces la mentira se presenta bajo una apariencia piadosa, utilizando un lenguaje religioso y en ocasiones incluso citas bíblicas distorsionadas para confundir y desviar a los creyentes. Al principio, estos maestros no rechazan abiertamente a Cristo. De hecho, hablan de Él, invocan su nombre y citan sus palabras. Sin embargo, al mismo tiempo, introducen enseñanzas secretas y sutiles que corrompen la esencia misma del Evangelio. Pedro los describe como aquellos que traen consigo herejías destructivas. No se trata simplemente de pequeñas diferencias teológicas, sino de doctrinas que desvían a los oyentes de la salvación eterna. Estas enseñanzas tienen el poder de arrastrar a las personas hacia un abismo de error, alejándolas de la verdad que Cristo reveló. Lo más preocupante es que, a pesar de la gravedad de estas enseñanzas, muchos seguirán a estos falsos líderes. El engaño será tan astuto y bien elaborado que parecerá verdadero a aquellos que están espiritualmente distraídos o desatentos. Estos líderes no actúan por ignorancia, sino que manipulan la fe en busca de intereses personales, ya sea por codicia, por un deseo insaciable de poder o por la búsqueda de fama e influencia. Utilizan a los creyentes como simples mercancías, explotándolos con sus discursos persuasivos. Aunque sus palabras puedan sonar suaves, agradables y convincentes, detrás de ellas se esconde un corazón lleno de engaño y malicia. Pedro, con una claridad que no deja lugar a dudas, afirma que su juicio no tardará y que la condena de estos falsos maestros está asegurada. Aunque por un tiempo parezca que prosperan y tienen éxito, la justicia divina ya está en marcha y ninguno de ellos escapará al juicio justo de Dios. Es fascinante cómo esta advertencia de Pedro sigue vigente hoy en día. En la actualidad, las enseñanzas distorsionadas han encontrado un lugar incluso en los púlpitos, en las redes sociales y en los medios de comunicación cristianos, ganando terreno y desviando a muchos del camino verdadero. Hoy en día, muchos han abandonado la simplicidad del Evangelio y han caído en el atractivo de discursos motivacionales, promesas vacías de prosperidad y mensajes diseñados para agradar a los oídos, pero que no tienen el poder de transformar el corazón. La carta de Pedro actúa como un espejo, invitándonos a reflexionar. ¿Estamos realmente discerniendo los espíritus o estamos siendo seducidos por una apariencia engañosa? La vigilancia doctrinal no debe ser vista como un capricho de los teólogos, sino como una necesidad vital para mantener la salud espiritual de la Iglesia. Esta es una batalla constante que debemos librar para mantenernos firmes en la fe. Pedro
no escribió estas advertencias para infundir miedo, sino para despertar. En un tiempo donde la verdad se mezcla con mentiras bien disfrazadas, el llamado del apóstol es claro y urgente. Examina todo, retén lo que es bueno y rechaza el engaño, incluso si viene con una sonrisa en el rostro y una Biblia en la mano. El discernimiento es más crucial que nunca. En el centro de la denuncia que Pedro hace contra los falsos maestros se encuentra una verdad devastadora. Sus doctrinas no solo desvían a las personas, sino que destruyen sus almas. Cuando Pedro se refiere a herejías destructoras, no está utilizando una exageración retórica. Al contrario, está describiendo con precisión lo que está en juego. Estas doctrinas no son meros errores de interpretación, son venenos espirituales que corrompen todo lo que tocan. En su segunda carta, específicamente en 2 Pedro 2:1, Pedro deja en claro que estas enseñanzas actúan de manera sigilosa, infiltrándose de forma sutil en la mente de los creyentes. Comienzan como ideas aparentemente inofensivas, pero con el tiempo van transformando la visión que tenemos de Dios, nuestra comprensión de la salvación y por ende nuestra conducta como cristianos. La destrucción que estas doctrinas provocan rara vez es evidente desde el principio. Al principio, el creyente no se da cuenta de que está siendo envenenado. Sigue orando, leyendo la Biblia y asistiendo a la iglesia. Sin embargo, algo empieza a cambiar sin que lo note. Su corazón se va enfriando gradualmente. Su visión sobre la santidad de Dios comienza a desdibujarse. Su conciencia se va haciendo menos sensible al pecado. Las verdades fundamentales del Evangelio, que antes eran inquebrantables, comienzan a ser relativizadas y adaptadas a su conveniencia. La cruz de Cristo, que debería ser el centro de nuestra vida y fe, deja de ocupar ese lugar primordial. En su lugar, el confort personal y los deseos egoístas toman el trono. Este es el gran peligro de las doctrinas engañosas. Apelan directamente a los deseos más profundos del ser humano: autonomía, placer y éxito. Las herejías destructoras alimentan el ego, justifican comportamientos carnales y crean una versión del cristianismo que carece de la cruz, del arrepentimiento y de la transformación necesaria que Jesús nos llama a experimentar. Estas enseñanzas distorsionadas moldean una fe que no está orientada a la gloria de Dios, sino que sirve a los intereses humanos. Y al hacer esto, no solo desvían el camino verdadero, sino que terminan destruyendo el alma de aquellos que caen en ellas. Pedro sabía que este tipo de engaño no sería limitado solo a su generación. Escribió estas advertencias para que todos los creyentes de todas las épocas pudieran reconocer el peligro y evitar caer en las garras de estas enseñanzas destructivas. Hoy, el mensaje de Pedro suena más urgente que nunca, porque vivimos en una era donde la verdad se moldea constantemente por las emociones y las preferencias personales. Muchos eligen congregarse en iglesias y seguir a predicadores no por la fidelidad a la enseñanza de la palabra de Dios, sino por lo bien que se sienten con lo que escuchan. La comodidad, el placer y el sentirse bien se han convertido en los principales criterios, en lugar de ser desafiados a vivir en santidad. Este contexto crea un terreno fértil para que las herejías destruyan vidas enteras sin que aquellos afectados se den cuenta de la magnitud del daño que están recibiendo. El llamado de Pedro es claro: debemos ser vigilantes. No basta con tener un fervor espiritual. Es imprescindible contar con un discernimiento doctrinal agudo. La clave no está en ir en busca de herejías, sino en conocer la verdad a fondo. Solo aquellos que han abrazado la luz de la palabra pueden identificar con claridad las sombras que intentan corromperla. Las doctrinas erróneas, aquellas que destruyen desde adentro, no pueden resistir el brillo de la luz de la verdad cuando ésta se lee con reverencia, oración y una disposición dispuesta a ser obediente. El remedio para evitar caer en engaños está en permanecer fieles a la sana doctrina, esa que fue una vez entregada a los santos. Aunque desde nuestra limitada perspectiva humana
Pueda parecer que la justicia de Dios está ausente, especialmente cuando vemos cómo el mal prospera sin consecuencias inmediatas. Pedro desmantela esta ilusión con palabras firmes y claras. En 2 Pedro 2:3, él declara que la condena de los falsos maestros no tarda y que su destrucción ya está en marcha, aunque no siempre se vea con claridad. La certeza de Pedro es profunda. Aunque a nuestros ojos todo parezca estar en silencio, Dios está observando y, más importante aún, está actuando en los márgenes del tiempo. Su justicia nunca se retrasa, aunque a veces opera de acuerdo con un calendario completamente distinto al nuestro. Este entendimiento es crucial para mantenernos firmes en la fe y evitar caer en la frustración. En tiempos en los que parece que la impunidad gobierna, muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que esto suceda? Pedro responde con una seguridad absoluta: el juicio ya ha comenzado, aunque es invisible a los ojos naturales. Este juicio no es algo que haya sido olvidado ni dejado de lado. Al contrario, es específico, certero e inevitable. Este conocimiento debe despertar en nosotros un profundo sentido de reverencia y consuelo, ya que entendemos que Dios no ignora el sufrimiento causado por aquellos que engañan a su pueblo. Él jamás será cómplice del error o de la mentira. A lo largo de la historia bíblica, el ejemplo del juicio divino refuerza esta certeza. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco perdonó al mundo antiguo en los días de Noé, ni dejó impunes a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Si Él no fue negligente con ellos, ¿por qué habría de serlo ahora con los falsos maestros y con aquellos que distorsionan su verdad? Estos episodios no son solo relatos de antaño, sino advertencias vivas y actuales de que el Señor es justo y celoso por su santidad, y su juicio no tardará. El silencio de Dios nunca debe ser interpretado como indiferencia o apatía. Él observa, evalúa, espera y finalmente actúa en el momento preciso. Sin embargo, este periodo de aparente silencio también debe ser visto como una oportunidad para el arrepentimiento. El retraso del juicio divino en muchas ocasiones se convierte en un espacio abierto para que las personas se acerquen a la gracia. Pero aquellos que, con desdén, rechazan esta oportunidad y siguen su camino de perdición, no solo acumulan errores, sino que también amontonan culpa ante el tribunal divino. La paciencia de Dios es extensa, pero no infinita. Cuando llega el tiempo señalado, su justicia se ejecuta con una precisión perfecta, sin posibilidad de vuelta atrás. Este mensaje es tanto una advertencia como un consuelo. Para aquellos que promueven el engaño, es un aviso claro de que el juicio no se equivocará. Para aquellos que sufren por causa de la mentira, es una fuente de esperanza. Dios no dejará sin castigo el mal que se ha sembrado. Pedro nos invita a no confiar en nuestras percepciones momentáneas o en las apariencias fugaces, sino en el carácter inmutable de un Dios que lo ve todo y actúa con perfección, incluso cuando su mano parece estar oculta. La justicia divina no depende de lo que nuestros ojos puedan percibir en un instante, sino que está basada en la fidelidad de Dios, quien actúa según su tiempo perfecto. Pedro, además, refuerza su enseñanza sobre el juicio divino con ejemplos contundentes tomados de la historia sagrada. Menciona a los ángeles que cayeron en pecado, el juicio sobre el mundo en los días de Noé y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, como pruebas indiscutibles de que Dios no tolera el pecado de manera indefinida. Estos relatos, que van desde el Génesis hasta el libro de Judas, no deben ser vistos únicamente como historias simbólicas o alegorías morales. Son evidencias reales de que el juicio de Dios forma parte integral de su naturaleza justa y de su carácter inflexible ante el mal. En 2 Pedro 2, 4, 6, estos episodios no son presentados como incidentes aislados, sino como elementos de un patrón divino que se repite a lo largo de la historia, demostrando que el juicio de Dios es tanto inevitable como necesario para preservar su santidad. Los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron encarcelados en cadenas eternas de oscuridad,
un acto que muestra claramente que ni los seres celestiales están exentos de la autoridad suprema de Dios. Este castigo revela que el solo hecho de ocupar una posición elevada o tener una naturaleza espiritual no garantiza inmunidad ante la transgresión. Enseguida, Pedro menciona el diluvio, que destruyó una generación entera que eligió vivir en corrupción y decadencia. A continuación, trae a colación la tragedia de las ciudades de Sodoma y Gomorra, lugares que alcanzaron un nivel tan extremo de degeneración moral que la intervención divina se volvió inevitable. El uso de estos ejemplos no es aleatorio. Cada uno tiene una lección única acerca del juicio de Dios en los cielos, en la tierra y en las estructuras sociales humanas. Esto nos enseña que no existe ninguna esfera de la existencia que esté fuera del alcance de la justicia divina. A través de estos ejemplos, Pedro subraya que el mismo Dios que ejecutó el juicio sobre el pecado también fue quien supo liberar a los justos de la destrucción. Menciona específicamente a Noé y a Lot como ejemplos de hombres que, a pesar de estar rodeados por caos y corrupción, fueron preservados por la mano de Dios. Estos ejemplos refuerzan la idea de que la fidelidad a Dios es siempre vista y en su debido tiempo recompensada, incluso cuando todo lo que nos rodea parece desmoronarse. El recuerdo de estos juicios pasados sirve, además, como un ancla sólida para la fe de los creyentes de hoy. En medio del avance de lo malo, somos tentados a pensar que todo está fuera de control, que los valores del reino han sido superados por la corrupción de este mundo. Sin embargo, Pedro nos llama a mirar hacia atrás, a recordar que Dios siempre interviene y cuando lo hace, su acción es decisiva, irrefutable y absolutamente justa. Nada se escapa de su mirada. Ninguna injusticia quedará sin juicio. Reexaminar estas historias no solo es un recordatorio de lo que Dios ha hecho, sino también una invitación a la reflexión personal. Hoy en día debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo como los habitantes de Sodoma? ¿Nos estamos conformando con la decadencia que nos rodea? ¿O mantenemos viva la llama de la rectitud en nuestros corazones? Los juicios del pasado no son solo relatos históricos, sino sombras proféticas de lo que está por venir. Pedro no nos está tratando de asustar, sino de despertarnos. Porque si Dios juzgó el pecado en el pasado, Él lo hará nuevamente. Y si Él salvó a los fieles antes, continuará haciéndolo hoy. Pedro no se guarda palabras al describir la naturaleza de los falsos maestros. Su lenguaje es directo, incluso mordaz, pues no está hablando de pequeños errores o fallos, sino de una deformación profunda que afecta el alma de estos líderes religiosos. En 2 Pedro 2, versículos 10 al 12, él señala que estos individuos actúan dominados por su arrogancia, son audaces y prepotentes, no respetan las autoridades espirituales y blasfeman contra lo que no comprenden. En su soberbia, desprecian todo lo que representa la verdad y al hacerlo arrastran a otros hacia la perdición. El orgullo tiene un poder destructivo, convirtiendo a las personas en ciegas e insensibles. Los lleva a confiar tanto en sí mismas que llegan a ignorar completamente los límites que Dios ha establecido. Pedro no solo señala la soberbia como un rasgo principal de estos falsos maestros, sino que también pone de manifiesto la avaricia como una de sus características más prominentes. Para ellos, el ministerio no es una vocación sagrada, sino un medio para obtener ganancias. Utilizan la fe como una fachada para obtener beneficios materiales, manipulando a la comunidad creyente en su propio beneficio. Su corazón está orientado completamente hacia la ganancia personal, no hacia la edificación del rebaño. La motivación detrás de sus palabras es siempre egoísta y centrada en sí mismos. El culto que ofrecen no es a Dios, sino a sus propios deseos y ambiciones. Para estos líderes, las ovejas no son un fin en sí mismas, sino simples medios para alcanzar sus propios objetivos. Son manipuladas,
explotadas y una vez que ya no son útiles para ellos, dejadas de lado, sin consideración alguna por su bienestar espiritual. Otro rasgo alarmante que Pedro destaca es la blasfemia, no solo contra Dios, sino contra toda forma de verdad espiritual que no logran comprender o controlar. Estos líderes hablan de manera irreverente sobre temas sagrados, se burlan de la santidad y reducen el evangelio a algo vacío, a una fórmula de autoayuda o de engrandecimiento personal. Su discurso puede parecer ligero, pero es devastador, ya que socava las bases mismas de la fe cristiana. Prometen libertad, pero en realidad están atrapados en su propia corrupción. No temen las consecuencias de sus acciones, porque se creen por encima de cualquier corrección o juicio. Pedro los compara con animales irracionales, criaturas guiadas solo por sus instintos, nacidas para ser capturadas y destruidas. Esta metáfora revela cuánto se dejan guiar por sus impulsos carnales, en lugar de por un verdadero discernimiento espiritual. Estos falsos maestros pueden tener una apariencia externa de piedad, pero en realidad niegan la eficacia de la fe verdadera. No se someten a la palabra de Dios ni a la corrección que proviene de la enseñanza genuina. Su vida está marcada por escándalos y contradicciones, y su testimonio no solo es una mala representación del cristianismo, sino que también avergüenza el nombre de Cristo. Identificar estas características no se trata de un juicio personal, sino de una vigilancia espiritual necesaria para proteger la integridad de la Iglesia. La Iglesia de Cristo necesita discernimiento, especialmente en estos tiempos donde las palabras se dicen con facilidad, pero los frutos son más difíciles de ver. Pedro no nos llama a vivir desconfiados de todo el mundo, sino a estar despiertos y alertas. Su mensaje es claro y urgente. Donde hay orgullo, avaricia e irreverencia disfrazados de espiritualidad, allí se encuentra el peligro. Ante esta amenaza, el pueblo de Dios debe levantarse con valentía y firmeza, asegurándose de preservar la pureza de la fe en un mundo lleno de distorsiones. Pedro recurre a un personaje del Antiguo Testamento cuya historia sigue siendo un espejo perturbador para muchos líderes religiosos, tanto de su tiempo como del nuestro. En 2 Pedro 2:15 menciona a Balaam, un profeta que, a pesar de conocer la voz de Dios y ser usado por él para proclamar profecías, se dejó seducir por la avaricia y el deseo de recompensas injustas. La historia de Balaam, registrada en los capítulos 22 al 24 del libro de Números, es un claro ejemplo de cómo un hombre con dones espirituales y conocimiento divino puede desviarse por la codicia. Balaam representa la corrupción del ministerio profético, mostrando que no basta con tener habilidades o conocimiento teológico. Lo que realmente importa es que el corazón esté alineado con la voluntad de Dios. Aunque sabía perfectamente que no podía maldecir al pueblo de Dios, su corazón estaba más interesado en las recompensas ofrecidas por el rey Balac que en la obediencia a la voluntad divina. Pedro utiliza este ejemplo para resaltar una verdad crucial. El ministerio no debe estar motivado por deseos personales, sino por un compromiso genuino con la voluntad de Dios. El error de Balaam no fue solo lo que dijo, sino lo que deseaba en secreto, el lucro personal. Su codicia lo llevó a tomar decisiones que comprometían la verdad. Pedro denuncia este comportamiento como una senda peligrosa, donde la ganancia personal y el reconocimiento se convierten en los principales impulsores del mensaje. Cuando el objetivo real de un ministerio es la recompensa financiera o la fama, la proclamación de la verdad pierde su integridad y se ve distorsionada por intereses egoístas. Este espíritu de Balaam no murió con él. Continúa presente hoy en día, especialmente entre aquellos ministros que adaptan sus mensajes para agradar a los patrocinadores.
moldean sus sermones según las expectativas del público o incluso venden promesas a cambio de ofrendas. Es el evangelio comercializado, transformado en un producto que se puede negociar en lugar de ser la verdad pura y transformadora de Cristo. Pedro advierte con firmeza que aquellos que siguen este camino, aunque sigan hablando de Dios, terminan alejándose de él. Balaam fue usado por Dios en su momento, pero eso no lo eximió del juicio divino cuando eligió la avaricia en lugar de la fidelidad. La ironía trágica de la historia de Balaam es que, a pesar de ser un profeta, su asna tuvo más discernimiento espiritual que él. Mientras que Balaam, cegado por su codicia, no vio al ángel que lo impedía seguir, el animal lo vio claramente y reaccionó. Esta escena es simbólica. Cuando el corazón está gobernado por la avaricia, los ojos espirituales se ciegan y los signos más evidentes de la presencia y voluntad de Dios pasan desapercibidos. Pedro nos recuerda que esta ceguera no es algo inocente ni casual, sino que es el fruto de una elección deliberada de seguir intereses egoístas en lugar de la verdad. La advertencia es clara: si permitimos que la avaricia y el deseo personal gobiernen nuestro corazón, incluso los mensajes más claros de Dios pueden ser ignorados. El camino de Balaam sirve como un recordatorio solemne de que no hay espacio en el reino de Dios para una fe que se puede comprar o vender. Aquellos que han sido llamados a predicar la palabra de Dios deben mantener sus ojos fijos en el Señor, no en las recompensas terrenales que este mundo ofrece. Pedro nos llama a hacer un examen profundo de nosotros mismos, no solo sobre lo que enseñamos o predicamos, sino también sobre los deseos que habitan en nuestro corazón. La verdadera motivación de nuestro ministerio debe ser la fidelidad a Dios, no el deseo de obtener algo a cambio. Uno de los peligros más grandes que enfrentan los predicadores y líderes espirituales es que el mayor desafío no está en lo que se dice en el púlpito, sino en lo que mora en el corazón de quien ocupa ese lugar. Un corazón dividido puede ser el origen de falsas enseñanzas, y Pedro, con claridad, advierte sobre la grave situación que enfrentan los falsos maestros. Un aspecto particularmente peligroso de estos líderes es la falsa ilusión de libertad que promueven. En 2 Pedro 2:19, Pedro señala que estos predicadores prometen libertad a sus seguidores, pero, irónicamente, ellos mismos están esclavizados por la corrupción. Esta paradoja es la tragedia más profunda del falso evangelio. Proclaman libertad mientras siguen viviendo en cautiverio. El mensaje que debería liberar a las personas, cuando es distorsionado, las aprisiona aún más. Estos predicadores hablan de la gracia de Dios, pero la utilizan como excusa para vivir de manera desenfrenada y licenciosa, sin control ni responsabilidad. Proclaman el amor de Dios, pero silencian la importante verdad de su justicia, la cual no puede ser separada de su amor. Hablan de aceptación incondicional, pero omiten por completo la necesidad de arrepentimiento. El evangelio que ellos venden es una versión desvirtuada, una fe sin reglas, sin renuncia, sin cruz. A través de este mensaje, atraen a multitudes que buscan una espiritualidad cómoda y superficial, que solo desea consuelo sin el desafío de la transformación que el verdadero evangelio demanda. Pedro no tiene dudas al calificar este tipo de enseñanza. Es una prisión disfrazada de libertad. Lo que estos líderes llaman libertad, en realidad es una trampa que aprisiona el alma. La corrupción moral que se encuentra en estos líderes no se limita a su vida privada. Contamina cada aspecto de su mensaje, sus decisiones y sus relaciones. Y lo más grave de todo es que, al caminar en la corrupción, arrastran a otros con ellos. El apóstol señala con firmeza que estos hombres seducen incluso a aquellos que estaban cerca de escapar de los errores, desviándolos del camino de la rectitud. La perversión de su mensaje y su vida no solo les afecta a ellos, sino que tiene un impacto directo y devastador sobre aquellos que los siguen, llevándolos por caminos de error
y alejándolos de la verdadera transformación que Cristo ofrece. El pecado de estos líderes no es algo aislado. Por el contrario, su influencia se extiende y se multiplica. Sus palabras tienen el poder de envolver, su presencia tiene un impacto constante y su doctrina destruye de manera silenciosa pero efectiva. Pedro usa la metáfora de la esclavitud espiritual para ilustrar que nadie realmente es libre cuando está dominado por sus deseos carnales. La verdadera libertad solo puede ser alcanzada cuando una persona está completamente sujeta a Cristo. No existe un punto intermedio, no hay neutralidad. O estamos sirviendo al Señor y viviendo bajo su soberanía, o estamos siendo cautivos del pecado. Los falsos maestros, al rechazar la autoridad de Jesús y vivir según su propio entendimiento, se convierten en prisioneros de su propia vanidad, lujuria y avaricia. Cuanto más se convencen de que tienen el control de sus vidas, más profundamente se sumergen en las trampas de su propia esclavitud. Este tipo de falsa libertad ha engañado a muchos, presentándose como una liberación de la religiosidad, como una autonomía espiritual o como una madurez que va más allá de los dogmas tradicionales. Pero si miramos de cerca, nos damos cuenta de que esta libertad aparente es solo una fachada. Detrás de ella hay vidas sin fruto, ministerios sin santidad y comunidades cristianas que no experimentan la transformación que solo Cristo puede traer. Pedro, con la autoridad que le otorga su rol como apóstol, deja claro que la libertad que no surge de la obediencia a Cristo es en realidad solo otra forma de esclavitud. Cualquier tipo de esclavitud disfrazada de fe solo conducirá inevitablemente a la perdición. Las promesas de libertad de estos falsos maestros son vacías y peligrosas. La imagen que Pedro utiliza para describir a aquellos que abandonan el camino de la verdad es impactante y difícil de ignorar. En 2 Pedro 2:22 cita un proverbio que ilustra de manera poderosa este desastre espiritual. El perro volvió a su vómito y la cerda lavada volvió a revolcarse en el lodazal. Con este proverbio, Pedro no está solo dramatizando la situación, sino que está revelando el grave peligro espiritual que implica retroceder. El pecado, cuando vuelve a tomar lugar en la vida de alguien que una vez conoció la verdad, se convierte en algo mucho más destructivo que antes. La advertencia de Pedro es clara. Aquellos que, habiendo escapado de las corrupciones del mundo a través del conocimiento de Cristo, luego deciden volver a involucrarse con esas mismas corrupciones, están en una situación aún peor que antes de haber conocido la verdad. Este es un camino de regresión espiritual que lleva a la ruina total. La luz que una vez recibieron aquellos que se apartaron, en lugar de traerles claridad, solo hace que su oscuridad sea más densa y profunda. Ya no pecan por ignorancia, sino por una elección consciente. El rechazo deliberado de la verdad transforma el corazón, endurece la conciencia y la insensibiliza ante la realidad de Dios. Este proceso de endurecimiento espiritual es progresivo, lo que hace que el retorno a la verdad se vuelva cada vez más improbable. La comparación con el perro y el vómito, aunque simbólica, es profundamente real y aplica a la vida de aquellos que eligen apartarse de la verdad que conocían. El perro que vuelve a lo que ya había expulsado representa a quien regresa a viejos hábitos o patrones de vida que ya sabía que le eran dañinos, pero por su propia elección los retoma. La cerda, incluso después de ser lavada, regresa al lodazal, lo que revela que una limpieza externa no cambia la naturaleza interna de la persona. Esta imagen es una exposición incómoda, pero fundamental para comprender que sin una transformación profunda en el corazón, cualquier cambio superficial en el comportamiento será solo temporal y sin un efecto duradero. La apariencia de piedad, por lo tanto, no garantiza la permanencia en la verdad. Pedro no hace esta denuncia para condenar de manera cruel, sino para alertar con seriedad sobre el peligro inminente. La apostasía o el abandono de la fe no es simplemente un tropiezo repentino, es un proceso gradual que comienza con concesiones pequeñas, a menudo imperceptibles,
pero que eventualmente culmina en el rechazo total de aquello que un día fue proclamado con sinceridad y convicción. Es por eso que Pedro escribe con tanta intensidad y urgencia. Él sabe que no es suficiente con comenzar bien en la fe, es necesario perseverar hasta el final. Este fragmento de su carta es un llamado a la vigilancia constante y al compromiso con la verdad. La fe cristiana no es una carrera corta de 100 metros, sino una maratón que requiere resistencia, constancia y dedicación. Pedro nos invita a mirarnos interiormente y preguntarnos si hay algo en nuestro corazón que aún anhela el vómito del pasado, los placeres antiguos o el lodazal de donde fuimos rescatados. Ante este reconocimiento, debemos comprometernos nuevamente con la cruz de Cristo, con la verdad eterna y con el camino estrecho que, aunque difícil, conduce a la vida eterna. Pedro deja claro que hay un tipo de ignorancia que no es fruto de la falta de información, sino de una decisión consciente de rechazar la verdad. En 2 Pedro 3:5, él habla de los burladores que, al cuestionar la promesa del regreso de Cristo, voluntariamente se olvidan de las intervenciones divinas en la historia. No es que no sepan, sino que han elegido no recordar. Este olvido no es casual ni inocente, es una huida de la responsabilidad espiritual. Es mucho más cómodo ignorar el juicio de Dios y vivir como si todo fuera estable y sin cambios, que prepararse para enfrentarlo. Estos hombres se burlan de la promesa del regreso de Cristo y se aferran a la aparente estabilidad del mundo, diciendo: desde los tiempos antiguos todo sigue igual, como desde el principio de la creación. Estos individuos toman la continuidad de los días, la rutina diaria y la aparente estabilidad del mundo como evidencia de que Dios no va a intervenir en los asuntos humanos. Pero Pedro los confronta directamente, señalando que esta estabilidad es una ilusión. Ellos se olvidan intencionadamente de que hubo un tiempo en que Dios destruyó el mundo con agua, durante el diluvio en los días de Noé. Si Dios intervino en el pasado, tiene el poder y la autoridad para hacerlo nuevamente. Este olvido deliberado refleja un corazón endurecido, un corazón que se niega a someterse a la verdad de la historia divina y la promesa de un futuro de juicio y redención. Al rechazar este recordatorio del pasado, también rechazan el futuro prometido. Al negar el juicio venidero, se sienten liberados de la necesidad de cambiar. En este escenario no hay razón para vivir en santidad, ni para el arrepentimiento, ni para la vigilancia espiritual. Si el juicio de Dios no está cerca, si la promesa de su regreso es solo una ilusión, entonces no hay motivo alguno para transformar la vida y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Esta lógica perversa promueve la impiedad y fomenta una vida centrada únicamente en el aquí y el ahora. El placer inmediato y la gratificación instantánea se convierten en el único objetivo, y la conciencia de la eternidad, de lo que está por venir, se borra por completo. Pedro, sin embargo, nos desafía a hacer todo lo contrario, recordar. Él escribe sus cartas con el propósito de despertar a los creyentes, estimulando sus mentes sinceras mediante el recuerdo de lo que Dios ha hecho, de lo que ha prometido y de lo que exige de nosotros como sus seguidores. La fe cristiana se alimenta de la memoria. Es la memoria de los actos de Dios a lo largo de la historia, de las promesas que Él ha hecho y de las demandas que nos presenta para vivir conforme a su voluntad. Olvidar no es simplemente una debilidad inocente, sino una elección peligrosa que puede llevarnos por caminos de perdición. El antídoto contra este olvido deliberado es sumergirse continuamente en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con nuestros hermanos en la fe y en la expectativa constante del regreso de nuestro Señor. Vivimos en una cultura saturada de distracciones donde el ruido y las preocupaciones cotidianas nos empujan a olvidar lo esencial, a olvidar lo espiritual. Pero este olvido espiritual es una trampa. Solo al mantenernos enfocados en lo eterno, recordando constantemente lo que Dios ha hecho, lo que ha prometido y lo que nos llama a hacer, podremos vivir una vida cristiana plena y fiel. La vigilancia, la santidad y el arrepentimiento
Son prácticas diarias que nos mantienen alertas ante la esperanza y el juicio que vendrán. Pedro nos invita a un profundo ejercicio de conciencia. Nos desafía a reflexionar. ¿Estamos realmente recordando lo que Dios ha dicho o estamos eligiendo olvidar? ¿Estamos viviendo a la luz de la eternidad, manteniendo los ojos fijos en lo que está por venir? ¿O nos refugiamos en la comodidad del presente, ignorando el futuro trascendental? Esta no es solo una pregunta teológica, es una cuestión existencial, porque aquellos que eligen olvidar el juicio de Dios inevitablemente vivirán como si Él no existiera, actuando como si las consecuencias de sus acciones no tuvieran repercusiones eternas. Pocos textos bíblicos describen con tanta claridad y con tanto énfasis el fin de los tiempos como la segunda carta de Pedro. En 2 Pedro 3:10, Pedro nos advierte con palabras firmes: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos se desharán con fuego, y la tierra y todo lo que en ella hay será quemado. Este no es un mensaje que se pueda suavizar con simbolismos. Pedro está hablando de un evento cósmico, literal y absoluto. La destrucción de los cielos y la tierra no es una metáfora, sino una intervención real y dramática de Dios en la historia humana. Esta revelación es profundamente significativa, ya que nos recuerda que el mundo tal como lo conocemos tiene una fecha de caducidad. El sistema presente, su orden físico, político y moral, será deshecho. Este no es un mensaje de amenaza, sino una promesa. Esta destrucción será el preludio de una nueva creación, de una renovación completa. Para aquellos que permanecen fieles a Dios, el fin no representa desesperación, sino esperanza. Sin embargo, esta esperanza solo tiene sentido y valor para aquellos que están preparados para ella, para aquellos que se burlan, para los que rechazan la verdad. Este día será un día de terror. Será el cumplimiento final de la justicia divina, que no puede ser ignorada ni postergada. El hecho de que Pedro diga que este día vendrá como ladrón resalta su imprevisibilidad. No habrá anuncios previos en los titulares de los periódicos ni señales obvias en la cultura popular. Será repentino, inesperado, como la ruptura de una madrugada tranquila, cuando menos lo esperemos. Pedro repite lo que Jesús ya había dicho en Mateo 24: el regreso del Hijo del Hombre será como el de un ladrón en la noche. Este regreso repentino de Cristo nos enseña una lección crucial. La vigilancia no puede ser algo ocasional o esporádico, sino que debe ser continua. La preparación para ese día no debe ser reactiva, sino constante. Debemos vivir cada día como si estuviéramos esperando su regreso en cualquier momento. Esta visión también nos corrige, ya que muchas veces nos apegamos demasiado a las cosas terrenales. Cuando Pedro dice que todo será deshecho, nos está invitando a revisar nuestras prioridades, a evaluar si lo que valoramos y en lo que invertimos nuestra energía realmente refleja lo que será eterno. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mayor inversión? ¿En lo que será consumido por el fuego o en lo que permanecerá para siempre? La conciencia del fin de los tiempos debería liberarnos de la ilusión de que lo que vemos a nuestro alrededor es eterno. Vivimos como si el mundo, tal como lo conocemos, fuera permanente, pero está destinado a ser consumido por el fuego. Solo lo que es espiritual, lo que está alineado con los propósitos de Dios, resistirá ese juicio. Pedro no ofrece solo una visión apocalíptica del futuro, sino una convocatoria espiritual, un llamado a vivir con una perspectiva eterna que transforme nuestra manera de pensar y actuar. El día del Señor es el momento definitivo en el que todo será revelado, todo será juzgado y todo será transformado. No es un evento que deba ser temido por aquellos que andan con Cristo, pero es, sin lugar a dudas, un evento que exige seriedad, sobriedad y decisión. Este día marcará el fin de toda oportunidad para ajustes. Cuando llegue, solo habrá cosecha de lo que se sembró, lo que se hizo durante toda nuestra vida. Para muchos, este es un concepto difícil de aceptar.
especialmente para aquellos que se burlan de la promesa del regreso de Cristo. Estos burladores solían utilizar la aparente demora de la venida de Cristo como argumento para rechazar su promesa, diciendo: ¿dónde está su regreso? Todo sigue igual. Pedro responde con una clave teológica esencial para entender la naturaleza del tiempo desde la perspectiva divina. En 2 Pedro 3:8 nos dice: un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto no es una mera metáfora poética, sino una revelación profunda acerca de cómo Dios percibe el tiempo en comparación con nuestra comprensión humana. Dios no mide las horas, los días o los años como nosotros lo hacemos. Él es eterno y su reloj está regido por sus propósitos y no por la sucesión de segundos, minutos y horas. Esta perspectiva, que nos aleja de una visión estrictamente humana del tiempo, nos libera de la ansiedad por fechas y cronogramas que nosotros mismos hemos establecido. La aparente demora en la venida de Cristo no debe ser vista como un retraso, sino como un espacio de misericordia y paciencia por parte de Dios. Pedro deja claro que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos consideran tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La espera de Dios no es una muestra de dilación, sino un acto de amor. Él nos está dando tiempo, no porque esté retrasado, sino porque desea que todos se arrepientan antes de que llegue el juicio final. Esta visión nos confronta directamente con la impaciencia que a menudo caracteriza nuestra fe moderna. Vivimos en un mundo que exige respuestas rápidas, señales claras y cumplimiento inmediato de promesas y profecías. Queremos que Dios se ajuste a nuestros cronogramas y expectativas. Pero Pedro nos recuerda que la paciencia de Dios no es un defecto, sino una manifestación de su amor por la humanidad. Un amor que da tiempo para que más personas puedan llegar a la salvación antes de que llegue el fin. Pero Pedro nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no siempre sea inmediato desde nuestra perspectiva. La madurez espiritual implica aprender a confiar en ese tiempo divino, incluso cuando parece callado o en pausa. La afirmación de que 1000 años son como un día también resalta la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Nada escapa a su control. Ningún imperio, ideología o cultura puede alterar los planes del Altísimo. Cada evento, cada momento está bajo su dirección y se cumple conforme a su voluntad perfecta. Lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Y aunque desde nuestra limitada perspectiva parezca que todo tarda más de lo que esperábamos, su cumplimiento será en el momento exacto que Él ha establecido. Este entendimiento debe traernos paz, no desánimo. La fidelidad de Dios no está condicionada por nuestro calendario. La fe que espera es una fe que ha madurado y que confía plenamente en que Dios actúa con precisión y en el tiempo adecuado. Pedro nos invita a cultivar este tipo de esperanza, una esperanza que no se basa en la necesidad de respuestas rápidas, sino en una profunda confianza en que todo está bajo el control divino. Cuando comprendemos que el tiempo del Señor es diferente al nuestro, dejamos de exigir respuestas inmediatas y comenzamos a caminar con confianza y paciencia, porque el que prometió no miente y quien confía en Él nunca será confundido, incluso cuando parece que el reloj se detiene. Pedro, al abordar la aparente demora del regreso de Cristo, revela una de las verdades más poderosas sobre el corazón de Dios, su paciencia. En 2 Pedro 3:9, Pedro afirma que el Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esta declaración, muchas veces leída rápidamente, lleva consigo una profundidad que nos revela tanto la justicia como la ternura de Dios. El tiempo de espera, que a veces nos inquieta o nos desconcierta, es en realidad un espacio de misericordia que Dios ha extendido a la humanidad. Es un regalo divino que nos da tiempo para arrepentirnos, para volver a Él antes de que llegue el juicio final.
Este tiempo de espera no es un retraso, sino una oportunidad de gracia, un testimonio del corazón misericordioso de Dios, que no desea que nadie se pierda, sino que todos sean reconciliados con Él. En lugar de ver el tiempo que pasa como una frustración, deberíamos verlo como un recordatorio de la paciencia y el amor inquebrantable de Dios, que sigue ofreciendo tiempo para el arrepentimiento y la restauración. Este deseo de Dios no es algo pasivo, no es simplemente un deseo abstracto o indiferente, es una manifestación activa de su propio carácter. Él no se complace en la muerte del impío, como ya lo había expresado el profeta Ezequiel. Al contrario, su corazón es movido por una profunda compasión, y en su amor inquebrantable ofrece oportunidades continuas para que las personas se arrepientan, dejen atrás sus caminos de perdición y encuentren la verdadera vida en Él. Esta paciencia divina es un acto de misericordia constante, un llamado a la restauración que se repite una y otra vez. La espera del Señor es activa, no es una inacción o una pasividad divina. Él envía mensajeros, permite circunstancias que toquen los corazones, y a través de estos medios ofrece al hombre la oportunidad de volver a casa antes de que sea demasiado tarde. Muchos, al ver la aparente demora en la venida de Cristo, interpretan esta paciencia como debilidad o como una falta de juicio. Sin embargo, Pedro nos muestra que esta interpretación está completamente equivocada. La paciencia de Dios no es un signo de debilidad, sino una expresión de su amor inmenso, un amor que prefiere soportar la burla de los hombres antes que precipitar un juicio que sellaría el destino eterno de muchos. Este amor divino supera cualquier intento humano de comprensión. Dios no ignora el pecado ni lo minimiza, pero tampoco se apresura a destruir. Él da tiempo, da oportunidades, da vida. Es un Dios que está dispuesto a esperar y a ofrecer una oportunidad tras otra para que los hombres se arrepientan y sean restaurados. Sin embargo, debemos entender que esta misericordia tiene un límite y el día del Señor finalmente vendrá. El juicio de Dios no será pospuesto indefinidamente, aunque su paciencia es profunda, está acompañada por su santidad inquebrantable. Cuando el tiempo se cumpla, cada persona cosechará los frutos de su respuesta al llamado divino. Pedro escribe con una claridad profunda, consciente de que la bondad de Dios es al mismo tiempo consuelo para los justos y una advertencia severa para aquellos que han sido negligentes y han rechazado su misericordia. Este retrato de Dios, un Dios que todavía espera, debe impactarnos profundamente. Si Él aún está esperando, es porque hay vidas que deben ser alcanzadas. La misión de la Iglesia no es simplemente esperar pasivamente el fin de los tiempos, sino cooperar activamente con este tiempo de misericordia. La Iglesia está llamada a anunciar la verdad con urgencia y compasión, siendo un instrumento en las manos de Dios para alcanzar a aquellos que aún no conocen su amor. Pedro nos muestra que no se trata solo de prepararnos para el día del Señor, sino de usar cada día que precede ese momento final para que más personas puedan conocer el amor de un Dios que no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pedro no solo describe lo que sucederá al final de los tiempos, sino también la manera en que esto sucederá. En 2 Pedro 3:10, él afirma que el día del Señor vendrá como ladrón. Esta expresión no es solo una metáfora poética o una simple figura del lenguaje. Es una declaración estratégica que revela la naturaleza del regreso de Cristo. Será un evento inesperado, sorpresivo, impredecible y lleno de urgencia. La imagen de un ladrón no es casual. Un ladrón no avisa cuándo vendrá, aparece cuando menos se espera. Este es el tipo de regreso del que Pedro habla, un regreso que llegará sin previo aviso y que nos tomará por sorpresa. Esta advertencia no es única de Pedro. Jesús usó exactamente el mismo lenguaje en varios momentos, como en Mateo 24 y en Apocalipsis 3, para hablar de su regreso. De igual manera, el apóstol Pablo retoma esta idea en 1 Tesalonicenses 5. El patrón es claro. El fin vendrá en un momento inesperado.
Cuando muchos estén distraídos, acomodados y absorbidos por las preocupaciones diarias del mundo, será un corte abrupto en la normalidad de nuestras vidas. Aquellos que no estén preparados no tendrán tiempo para reaccionar, para ajustar su rumbo o tomar las decisiones que necesitan. Esta imprevisibilidad del regreso de Cristo no debe generar miedo o ansiedad en los creyentes, sino un llamado a la vigilancia continua. Es una invitación a vivir una vida constantemente alineada con el cielo, a mantener una fe que no se active solo en momentos de crisis, sino que se mantenga despierta y alerta, incluso en tiempos de calma. Muchos viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si pudieran volver a Dios un día más adelante, cuando las circunstancias sean más favorables. Pero Pedro corta de raíz esta ilusión y nos recuerda con urgencia que el día del Señor no dará aviso previo. El problema de la larga espera es que puede inducirnos a la indiferencia. Cuando algo demora demasiado, es fácil perder la sensación de urgencia y caer en la complacencia. Pedro combate exactamente esto. Su carta es un llamado a reavivar en los creyentes el fuego de la expectativa, de la preparación constante y de la reverencia por el regreso inminente de Cristo. Vivir como si Cristo pudiera volver en cualquier momento no es paranoia ni un signo de desesperación, sino madurez espiritual. La verdadera madurez en la fe consiste en vivir con la conciencia de que el regreso de Cristo es real y cercano, y que debemos estar listos, preparados y vigilantes en todo momento. Es comprender que cada día puede ser el último y que esta realidad debe moldear la forma en que pensamos, hablamos y actuamos. La imagen del ladrón, aunque desconcertante, sirve como un despertador para el espíritu adormecido. Pedro no quiere que los creyentes vivan en pánico, sino en una constante disposición. El verdadero cristiano no se prepara para el fin con desesperación, sino con santidad. La espera no debe ser una carga de miedo, sino un desafío a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La certeza de que el Señor vendrá de manera inesperada no debe crear incertidumbre ni temor, sino una postura constante de vigilancia y esperanza. Ante la inminente venida del Señor y la destrucción de todo lo que conocemos, Pedro plantea una pregunta que sigue resonando hoy. ¿Qué tipo de personas debéis ser en santa manera de vivir y piedad? Segunda Pedro 3:11. Esta no es una simple pregunta retórica. Es un llamado profundo a la transformación diaria. Pedro no está interesado en alimentar especulaciones sobre el fin del mundo, sino en provocar una respuesta práctica y transformadora, una vida moldeada por la santidad. La conciencia de que el fin se acerca no debe paralizarnos, sino refinarnos. Pedro nos enseña que aquellos que esperan un cielo nuevo y una tierra nueva deben vivir como ciudadanos de ese nuevo mundo, aun cuando sus pies caminen sobre el antiguo. La santidad, en este contexto, no debe verse como una carga legalista, sino como una expresión viva de la esperanza que tenemos en Cristo. Quien cree que todo lo que lo rodea será deshecho por el fuego. Esa persona no invierte sus fuerzas en acumular lo que es pasajero, sino en cultivar lo que es eterno, lo que permanecerá más allá del juicio. Vivir de manera piadosa significa tener un corazón inclinado hacia Dios, una vida que respira reverencia y amor por Él. No se trata de alcanzar una perfección humana, sino de estar en la dirección correcta. Pedro no exige una vida impecable, sino una vida intencionadamente orientada hacia lo alto. Esto afecta nuestras elecciones diarias, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra manera de hablar, de perdonar y de servir. Cada aspecto de nuestra vida debe estar tocado por la conciencia de que nos estamos acercando al encuentro con el Señor. Pedro presenta la vida santa como la respuesta lógica a la certeza del juicio venidero. Si todo será revelado, ¿qué sentido tiene vivir en las sombras, ocultando lo que está a la vista de Dios? Si todo será consumido por el fuego, ¿por qué invertir en lo que se descompondrá con el tiempo? La piedad no es una opción o un lujo para los creyentes. Es la consecuencia inevitable de aquellos que entienden la eternidad,
un fruto que nace de una vida alineada con la verdad de Dios. Y además, esta vida piadosa es un testimonio poderoso para un mundo que vive sin rumbo, sin dirección, buscando respuestas donde no las hay. La vida de santidad no solo prepara nuestros corazones, sino que también anuncia el reino de Dios antes de que llegue en toda su gloria. Este llamado de Pedro es más relevante que nunca. En tiempos de distracción, superficialidad y relativismo, una vida santa brilla con fuerza, como un faro que señala el camino en medio de la oscuridad. Y esa luz no es solo para nosotros, los creyentes, sino para todos aquellos que aún viven en tinieblas. Pedro nos desafía a vivir de tal manera que, cuando el fin llegue, nos encuentre listos, con nuestras vestiduras limpias, el corazón firme y los ojos puestos en lo alto, esperando con esperanza la gloria del Señor. Pedro cierra su carta con una de las promesas más grandiosas que nos da Dios: nuevos cielos y nueva tierra. En 2 Pedro 3:13, Él nos recuerda que, según la promesa de Dios, esperamos con ansias esta nueva realidad, un lugar donde habitará la justicia. Esta promesa es una visión restauradora, un lugar donde el pecado, el dolor y la corrupción ya no tendrán lugar. Todo lo que hoy nos oprime y nos separa de la paz perfecta será finalmente eliminado, y el mundo será restaurado a la perfección que Dios siempre deseó para él. Esta esperanza no es solo un consuelo para los tiempos difíciles, sino un faro, un norte para la vida cristiana. Pedro nos recuerda que la historia no avanza hacia el caos y la destrucción, sino hacia la redención. El juicio vendrá, ciertamente, pero después de él, lo nuevo surgirá trayendo consigo una restauración total. Este futuro no será simplemente una versión corregida del presente, sino una creación completamente nueva, donde la presencia de Dios será plena y su voluntad se cumplirá perfectamente, sin ninguna distorsión. El contraste con el mundo actual será tan profundo que solo podremos imaginar este futuro con los ojos de la fe. Lo que más destaca en la descripción de Pedro es que esta nueva creación será habitada por la justicia. Esto significa que todo lo que es injusto, corrupto, violento o engañoso quedará atrás. Ninguna estructura de opresión sobrevivirá, ninguna mentira será mantenida y ningún corazón endurecido permanecerá en este nuevo mundo. Solo aquellos que han sido lavados por la gracia de Cristo, aquellos que han vivido en fidelidad a Él, formarán parte de este lugar restaurado. Este entendimiento nos lleva a la conclusión de que la santidad es, en cierto sentido, nuestro pasaporte a la eternidad. Esta promesa también actúa como combustible para resistir en el presente. Saber que un nuevo cielo y una nueva tierra nos esperan nos da la fortaleza para enfrentar las tribulaciones que encontramos en este mundo. Cuando sufrimos injusticias, enfrentamos pérdidas o vemos el avance del mal, esta esperanza se convierte en un ancla para nuestra alma, algo firme sobre lo cual podemos apoyarnos. Pedro no nos pide que neguemos el sufrimiento, sino que aprendamos a mirarlo desde una perspectiva más amplia, sabiendo que el dolor es temporal, pero la gloria que vendrá será eterna. Cuando llegue ese día, cada lágrima será secada, y todo lo que hoy nos causa dolor o angustia será reemplazado por una paz y un gozo eternos. La nueva creación que Pedro anuncia no es solo una esperanza abstracta, sino la consumación del plan de Dios que comenzó en el Edén. Fue confirmado en la cruz y se culminará en la eternidad. Este no es un sueño utópico o algo que simplemente imaginamos, sino un destino seguro y divinamente establecido. Quien vive con los ojos fijos en ese destino eterno no se pierde en las distracciones del camino ni se deja arrastrar por las circunstancias temporales. Pedro nos invita a vivir con los pies firmemente plantados en la tierra, pero con el corazón siempre mirando hacia el futuro, porque lo que está por venir es infinitamente mayor que todo lo que dejaremos atrás. El propósito divino y la gloria que se revelarán en el futuro superarán todo lo que podamos experimentar en este presente. En uno de los pasajes más sorprendentes y reveladores de su carta, Pedro hace una referencia directa a los escritos del apóstol Pablo. En 2 Pedro 3, 15, 16,
Pedro menciona que Pablo también escribió sobre estos temas, conforme a la sabiduría que le fue dada por Dios. Reconoce, además, que algunas de las palabras de Pablo son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes las tuercen, como también hacen con otras escrituras para su propia perdición. Esta observación no solo sirve como una cita, sino que refuerza la autoridad apostólica de Pablo y la unidad de las escrituras. Al hacer este reconocimiento, Pedro nos enseña que la verdad de Dios no está fragmentada, que no hay contradicciones ni divisiones dentro del mensaje divino. Él y Pablo, aunque con estilos de escritura diferentes y enfoques variados, predican el mismo evangelio, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Esto también destaca que el contenido de las cartas de Pablo no es solo una colección de opiniones humanas, sino una revelación divina. Como tal, las cartas de Pablo tienen el mismo peso y autoridad que las escrituras del Antiguo Testamento, porque ambas provienen del mismo Dios. Este reconocimiento de la unidad entre las enseñanzas de Pedro y Pablo también sirve como un fuerte golpe contra aquellos que intentan dividir la Biblia en partes seleccionadas. Algunos prefieren aceptar las palabras de Jesús, pero rechazan las de Pablo, mientras que otros se sienten atraídos por los evangelios, pero ignoran las epístolas. Pedro nos muestra que esta separación es tanto tonta como peligrosa. La revelación de Dios es única, cohesiva y complementaria. No se puede aceptar una parte de la Biblia y rechazar otra, ya que toda ella es la palabra inspirada por Dios. Aquellos que tergiversan las escrituras y las fragmentan para que se ajusten a sus propios intereses, están poniendo en peligro su propia salvación. Pedro también nos alerta sobre el grave peligro de interpretar las escrituras con ligereza. El hecho de que algunos pasajes sean difíciles de entender no nos da la licencia para distorsionarlos o manipularlos según nuestras propias preferencias. Al contrario, estos fragmentos difíciles deben incitarnos a un mayor temor reverente, a un estudio más profundo, a la humildad y a la sumisión a la verdad revelada. La palabra de Dios no debe ser manipulada para servir a intereses personales ni adaptada para encajar en nuestras propias agendas o deseos. Debe ser leída y entendida tal como es, como la voz de un Dios santo que comunica verdades eternas y fundamentales para nuestra salvación. Este momento en la carta de Pedro refleja una profunda madurez espiritual y unidad apostólica. Aunque Pedro y Pablo tuvieron diferencias en el pasado, Pedro reconoce a Pablo como un fiel instrumento de Dios y nos invita a hacer lo mismo, a abrazar la totalidad de las Escrituras, sin filtros ni modificaciones, con reverencia y disposición para obedecer. Esto no solo es un acto de fe, sino también un acto de obediencia a la revelación completa de Dios, sin intentar seleccionar solo aquellas partes que nos resultan más fáciles o cómodas. Una fe genuina y sólida que se mantiene firme hasta el final solo puede ser cimentada en la palabra completa. Pedro concluye su segunda carta con una exhortación final que resuena con el peso de su experiencia pastoral. En 2 de Pedro 3:17, él escribe: Vosotros, pues, amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, para que por el engaño de hombres perversos no seáis juntamente arrebatados y descaigáis de vuestra firmeza. Esta es la culminación de su llamado, un recordatorio de que no debemos permitir que el error destruya lo que con tanto esfuerzo ha sido construido en nuestras vidas. No debemos aflojar en nuestra vigilancia, ni permitir que nuestra firmeza se transforme en debilidad. Este consejo tiene el peso de la experiencia personal de Pedro. Él sabía lo que era caer, había negado a Jesús, había llorado amargamente por su error y gracias a la gracia redentora de Cristo había sido restaurado. Por eso, cuando Pedro habla de no caer de la firmeza, lo hace con una autoridad que proviene no solo de su conocimiento teológico, sino de la experiencia vivida. Él no escribe como un teórico de la fe,
sino como alguien que ha sido quebrantado y restaurado por el mismo Cristo a quien predica. Su llamado es sincero, cargado de urgencia y amor. El verbo guardarse implica una acción continua, una vigilancia activa. La fe no es una conquista que se mantiene por sí sola, es un terreno que necesita ser protegido, regado y cultivado constantemente. El error, como una tormenta sigilosa, puede invadir lentamente y arrancar las raíces más profundas de nuestra fe si no hay firmeza. Pedro nos advierte que la desviación rara vez ocurre de forma repentina. La mayoría de las veces es un proceso gradual. Las mentiras y el engaño entran sutilmente, debilitando nuestra convicción y alejándonos de la verdad. Casi siempre, el desvío de la fe comienza con negligencia, con pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que, con el tiempo, se convierten en grandes brechas. Para combatir este peligro, Pedro cierra su carta con una clave poderosa: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La mejor defensa contra el engaño no es el miedo ni la paranoia, sino el crecimiento continuo en Cristo. Cuando estamos en un proceso constante de maduración espiritual, fortalecemos nuestras raíces y nos volvemos más resistentes a los ataques del error. Es el crecimiento lo que nos protege y nos mantiene firmes en la verdad. Crecer en la gracia significa permitir que la vida transformadora de Cristo nos cambie desde adentro hacia afuera. Es un proceso de constante renovación, donde cada día nos hacemos más semejantes a Él, reflejando su carácter y amor. Crecer en el conocimiento, por otro lado, implica profundizar en la verdad que nos libera. No se trata solo de adquirir información, sino de abrazar la revelación divina que nos fortalece y nos orienta en la vida cristiana. Estas dos áreas, la gracia y el conocimiento, son esenciales para nuestra madurez espiritual. Las últimas palabras de Pedro no son de lamento, sino de exhortación y esperanza. Él entrega su última carta con el corazón lleno de amor paternal, sabiendo que ha hecho todo lo posible para guiar a los creyentes en la verdad. Ahora, con una serenidad profunda, pasa la responsabilidad a los lectores, a ti y a mí. No debemos ser solo oyentes de este mensaje, sino guardianes de él, aquellos que preservan la verdad de Dios, que la cuidan y la transmiten con fidelidad, serán preservados también. La responsabilidad de vivir y mantener la verdad en nuestras vidas es un acto continuo de fe y dedicación. Tú, que ya has caminado tantos años en la fe, entiendes el valor de la verdad y la importancia de la vigilancia. La verdad no se mantiene sola, sino que depende de que cada creyente la cuide y la viva de manera coherente. Es un compromiso personal, un llamado a estar firmes y alertas. Te invito a compartir en los comentarios qué parte de este mensaje tocó más tu corazón. Si esta palabra renovó tu esperanza y te inspiró, no dudes en compartirla con alguien que amas. La verdad de Dios está destinada a ser compartida, y cuando lo hacemos, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también tocamos las vidas de los demás.